Hola amantes del juego, bienvenidos a este nuevo episodio. En el día de hoy estaremos dando respuestas a cómo Andoni Iraola terminó destrozando el Tottenham Hotspur de Thomas Frank. Si te interesa el análisis táctico, pues quédate hasta el final ya que estaremos utilizando la pizarra táctica. Te esperamos. Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Espacio Reducido. Si le pusiste play ya no lo pares. Arrancamos. Espacio reducido. El Bournemouth de Andoni Iraola terminó ganando 1-0 al Tottenham Hotspur de Thomas Frank. Decidimos, sobre todo para hacer más o menos este videoanálisis, terminar separándolo en dos bloques. El primer bloque va a estar sobre todo vinculado a lo que fue la fase sin balón, sobre todo en cancha rival de los dirigidos por el técnico español. Estaremos hablando específicamente de la presión alta. Y es que como pueden ver acá en esta imagen, el Tottenham Hotspur iba a optar por una presión en rombo, un 4-4-2 en rombo que lo caracteriza. Pero ¿cuáles iban a ser las claves de esta presión? Pues los estaremos viendo acá en pantalla. Y es que como pueden ver en esta ocasión, Evanilson es el jugador que se encuentra, el delantero, orientándose hacia la portería, como pueden ver, tras el pase de Van de Ven, quien está recibiendo el balón en una zona con con una posición corporal un tanto desfavorable. Pero si se fijan, podemos ver cómo el jugador, el mediapunta de este rombo, termina yendo sobre medio centro, mientras que Evanilson va a intentar bloquear al Cuti Romero. ¿Por qué iba a ser determinante esta acción? Justo por lo que están viendo ahora en pantalla, y es que Evanilson en todo momento chequea la posición del central argentino. Una de las claves iba a ser terminar liberando a Van de Ven, el defensor holandés. Andoni Iraola ha utilizado en muchísimas ocasiones este tipo de planes de partido en el cual termina dirigiendo la presión hacia uno de los centrales el cual terminan considerando más débil dentro de la salida de balón del equipo. Lo hacía en el Rayo Vallecano frente al FC Barcelona y lo terminó realizando hoy también, sobre todo para intentar neutralizar a un Cuti Romero. ¿Qué sucede? Justo en el sector derecho del Tottenham Hotspur se encuentra el Cuti Romero, se encuentra Pedro Porro, Rodrigo Betancourt tiende a caer con muchísima más, hasta cierto punto, de energías y dinámicas por dicha zona, y se encuentra también Mohamed Kudus, casi siempre abierto en zonas de banda. Ello significa que ese sector del Tottenham Hotspur cuenta con una mayor calidad asociativa, con una mayor calidad a la hora de terminar realizando las progresiones, por lo que evitar que se jugase por ese sector iba a ser una de las claves. También lo que se hiciese tras la recuperación del balón iba a ser otra de las claves, pero de ello estaremos hablando luego. Como pueden ver aquí en esta imagen, Evanilson, cuando está realizando su carrera, chequea en todo momento cuál es la posición del Cuti Romero. Y es que a toda costa el objetivo es intentar evitar que el argentino entre en posesión. Justo como ven acá, la posición, las trayectorias de presión semicirculares de Evanilson van a permitir que esta zona que está marcada justo aquí termine siempre estando hasta cierto punto cerrada dicha línea de pase. Hacia esa zona se evitaba que se jugase en todo momento. Como pueden ver, los emparejamientos se están dando con Tavernier viniendo sobre Van de Ven, quien se sigue encontrando en una posición corporal desfavorable para intentar progresar. Acá está Brooks, quien iba a ser también determinante porque pese a terminar yendo sobre el lateral de dicho lado, iba a tener casi siempre esta posición un poco más intermedia, partiendo, claro, como es lógico, en la presión, pero hasta cierto punto siempre priorizando cerrar dicho carril. Esa iba a ser una de las prioridades. Ya una vez se jugase hacia lateral, saltaba sobre él, pero siempre cerrando carril interno. Y un jugador quien iba a ser totalmente clave, Tyler Adams, quien ahorita estaremos señalando justo acá. Un Tyler Adams que tenía una responsabilidad tremenda, y es que Tyler Adams iba a estar encargándose de barrer todo ese espacio entre líneas, cuando un jugador viniese a dicho descenso también terminar emparejándose con él, pero tenía que tener una claridad táctica tremenda, ya que iban a existir ciertas situaciones en las cuales era determinante que se terminase emparejando, pero en otras era más importante que se mantuviese en zona, que tuviese un dominio zonal, un dominio de los espacios, y terminó sucediendo en todo el partido. Como pueden ver acá, la posición del, jugador externo dentro de ese rombo en el mediocampo está tapando pasillo interno, lo que significa que sí o sí este iba a terminar siendo una de las claves para evitar las conexiones de los descensos de los puntas. En la segunda situación de presión, tal como ven acá,
Nuevamente Van de Ven se encuentra en una posición corporal, como pueden ver, de espalda, una posición corporal la cual se le dificulta muchísimo para intentar progresar. Por ello, Tavernier, que como pueden ver acá, parte desde cercano a lo que es Paliña, va a intentar saltar sobre él en caso de que reciba. Una vez recibe, el jugador holandés intenta ir sobre su arquero y Evanilson nuevamente va a intentar bloquear la línea de pase hacia el Cuti Romero, tal como ven acá. Estando también Paliña en esta zona, la trayectoria de Tavernier fue bloqueando dicha línea de pase. Es decir, parece sencillo, pero no es sencillo. Los jugadores en esta doble punta iban a tener una responsabilidad tremenda. Tavernier, un tanto con menor peso cognitivo, podríamos decirle, ya que iba a ser más el encargado de saltar una vez se diese ese estímulo de que Van de Ven, el balón viajase hacia él. Pero Van Nilsson iba a tener que estar en todo momento chequeando su espalda. Iba a tener que chequear en todo momento que el Cuti Romero no estuviese brindando una línea de pase. Iba a tener que realizar recorridos en muchas ocasiones más largos con la intención de bordear, realizar ese movimiento semicircular, siempre intentando bloquear dicha zona y dirigir las posesiones rivales hacia el otro sector. Van de Ven vuelve a recibir y podemos ver cómo nuevamente los jugadores del Bournemouth siguen enviando la presión hacia dicho sector. Y sin dudas iba a ser una de las claves, ya que el Tottenham Hotspur iba a terminar perdiendo muchísimos balones en dicha salida. Este plan realmente era muy coherente, ya que Van de Ven no fue capaz desde las conducciones terminar fijando rivales, no fue capaz tampoco desde el pase terminar encontrando a sus compañeros. Pero para realizar también dicho plan necesitas que tu equipo sea ganador de duelos, ya que los emparejamientos se terminarán dando más tarde o más temprano. Y el Bournemouth fue un equipo muy ganador de duelos en este partido. También la presencia de los centrales, sobre todo en ese sector derecho, iba a ser vital, ya que se iban a estar emparejando con Richarlison en dichas situaciones. Un Richarlison que en los partidos anteriores de Tottenham Hotspur llegaba en muchas ocasiones a recibir de espalda, aguantar el balón, permitir que su equipo tuviese cierta continuidad. En este partido fue todo totalmente diferente, y es que los centrales del Bournemouth lograron neutralizarlo por completo, ya que también no solo cuando vemos que el Tottenham Hotspur terminaba perdiendo muchos duelos, no solo podemos quedarnos con el que perdieron los duelos, sino hay que hacerse la pregunta de por qué terminaban perdiendo los duelos. Y es que en muchas ocasiones los jugadores más adelantados tenían que recibir el balón en posiciones totalmente complicadas, sin espacio, sin tiempo, y eso se debía gracias a la buena presión de los dirigidos por Iraola. Los pases que nacían desde primera o segunda altura eran pases que no regalaban ninguna ventaja para los jugadores más avanzados del conjunto londinense, así que se les dificultaba muchísimo hacerse ganador de duelos. Y estas eran las claves del partido, los duelos que el Bournemouth iba a terminar ganando para hasta cierto punto lograr transicionar luego. El Bournemouth también, como les decíamos, más allá de todas las victorias que iba consiguiendo en estas mini batallas, tenía muy claro cuál era su plan de partido. Y en muchísimas ocasiones, pese a que no se sintiese cómodo con el balón, no dudaban en ningún momento en rifarla, pudiéramos decir. Siempre con el objetivo de saberse que en la fase en que mejor preparados estaban, en la fase en la cual iban a entender su partido, iba a ser desde la presión alta, desde el bloque alto y desde la recuperación y la transición. Acá, como pueden ver, nuevamente se intenta bloquear dicho sector. Cuando el balón viajaba hacia el sector del Cuti Romero, la intención iba a ser evitar que se progresase por allí. Si había que temporizar para que la estructura se organizase un poco, Evanilson terminase realizando ciertos recorridos para luego nuevamente dirigir el balón hacia el otro costado, pues los dirigidos por Iraola lo iban a terminar realizando, ya que esa era la ficha ganadora del partido, pudiéramos decir la jugada ganadora, se iba a estar dando en esas fases de presión alta, pudiéramos comentar. Como pueden ver nuevamente, en este caso los jugadores, están Tavernier, está Evanilson, está el jugador de Wolverhampton emparejado en esta ocasión con Rodrigo Betancourt en el doble pivote, y como pueden ver en esta ocasión, en la presencia del doble pivote, Tavernier parte muy cercano de Paliña y está totalmente libre en este sector que le estaremos marcando Van de Ven. Iba a estar totalmente libre.
con muchísimo tiempo y espacio con el cual nunca iba a contar el Cuti Romero. Esta acción podemos ver nuevamente la figura de Tyler Adams marcada en aquella esquina, y es que iba a ser vital, ya que él era el jugador que se iba a encargar de hasta cierto punto dirigir esas presiones hacia adelante, terminando de desproteger, digamos, esa zona entre líneas, o en otras ocasiones prefería mantener la zona y comunicarse con sus compañeros para intercambios de marca que se pudieran producir, timing en los saltos, etc. Pudiéramos decir que el Bournemouth de Iraola tenía una premisa en esta presión alta, y es que como también terminaron perdiendo a sus dos centrales titulares en la pasada temporada, Iraola está optando por hacer una presión en +1, es decir, en última línea siempre dejar a uno de sus centrales libre. El Tottenham Hotspur intentaba atacar con 3 atacantes, 2 extremos y un punta, más la presencia de Sarr yendo en algunas ocasiones a incrustarse, digamos, dentro de esa última línea, pero bastante libre recorriendo esos espacios, digamos, entre línea defensiva y línea de mediocampistas. ¿Qué iba a suceder? Al tener ese +1, previamente partes con la ventaja, ya que si el rival, por ejemplo, dirigimos la presión hacia un sector y el rival intenta progresar por dicha zona y el delantero de ese equipo rival cae hacia ese costado, significa que casi siempre el central del lado débil va a estar protegiendo dicha espalda, va a estar pudiendo ir a las coberturas, cosa que no sucede cuando emparejas, digamos, al hombre desde desde tiempos muy tempranos, debido a que, bueno, cada jugador va a estar con su marca. El tener también ese +1 en última línea permitía que Tyler Adams en algunas ocasiones pudiese ir hacia adelante y uno de los centrales terminar tomando a la figura de Sarr. Es decir, había un entendimiento coral de todo lo que iba a estar sucediendo sobre la cancha. Como podemos chequear, Evanilson en este momento, la distancia respecto a Vicario y la distancia respecto a Cuti Romero. ¿Por qué marcamos esta acción específicamente? Y es que en esta acción se va a evidenciar nuevamente cómo Van de Ven termina recibiendo en una posición incómoda, estando nuevamente de espalda, cómo el pressing está totalmente realizándose en esta zona y cómo Evanilson iba a ser el encargado de saltar sobre el portero. Evanilson todo momento tenía, con su trayectoria semicircular, ya como hemos estado explicando, no solo cubrir al Cuti Romero, sino ser el indicado de ir sobre Vicario o en algunas ocasiones terminar disuadiendo para que Van de Ven no encontrase esa puerta de escape hacia atrás con su arquero y terminase forzando muchísimos balones y por tanto perdiéndolos. Si se fijan, en esta situación está también Rodrigo Bentancur acá. Dirán, Rodrigo Bentancur está libre, ¿por qué no se logró encontrar en algunos momentos? Y es que las trayectorias de presiones de los jugadores del Bournemouth iban a permitir que en ningún momento Van de Ven o el lateral Spencer en esas primeras líneas fuesen capaces de referenciar a ese compañero entre comillas libre. Y es que al estar tapadas las líneas de pase, en ningún momento se encontraba visible ante los ojos de sus compañeros el jugador que se encontrase en ese doble pivote desde el lado débil. Es decir, iba a estar moviéndose entre sombras. Por lo tanto, Semenyo, quien iba a estar, como está marcado en la zona, en esta imagen, iba a estar desde ese rombo, digamos, en el lado interior izquierdo. Muchas ocasiones se iba a encontrar en zonas intermedias y no tenía que terminar basculando en demasía para emparejarse sobre el otro pivote. ¿Por qué? Estaremos viéndolo luego, pero esto iba a ser determinante. El no tener que estar basculando constantemente para meterse y buscar al pivote del lado débil, sino más bien manteniéndose en esa zona un tanto intermedia, un tanto libre, pudiéramos decir un tanto lejano de su marca, entre comillas, para que se entienda un poco, iba a terminar siendo vital. Como decíamos, luego lo estaremos explicando. Aquí igual en esta acción podemos ver ahora el press más transición, es decir, estaremos viendo situaciones desde las cuales, gracias a la presión, el Bournemouth lograba hacerse con la bola e iba a intentar transitar en todo momento. Una vez el equipo recuperaba el balón, iba a tratar, como la presión se estaba realizando en el lado derecho, muchas situaciones de duelo se iban a dar sobre ese costado. ¿Y cuál era la idea del Bournemouth? Una vez recibía, tal y como indicará acá la imagen, intentarán con Semenyo, intentarán también con el mediapunta en estas ocasiones ir hacia dicho sector para luego terminar realizando la transición, terminar verticalizando los ataques.
Iba a ser vital la relación que se iba a terminar dando entre Semenyo y el lateral izquierdo de su lado, ya que este lateral iba a terminar siendo muy profundo, iba a terminar regalando esas acciones de overlap desde las cuales con esos desdoblamientos terminaba generando cierta duda en Pedro Porro, el lateral derecho rival, y también, ¿por qué no?, iba a terminar brindándole muchísimas soluciones a un Semenyo que fue la clave de estas acciones, digamos, en transición. Si el lado derecho del Bournemouth iba a ser la clave del momento sin balón, del momento del pressing, el lado izquierdo, sobre todo ese triángulo conformado por el defensor argentino Senesi, el lateral izquierdo y Semenyo, iban a estar generando muchísimo peligro en dichas transiciones, en las posesiones del Bournemouth. Acá, como vemos, el lateral derecho se encuentra alto, realizando el desdoblamiento. Tavernier está atacando área. Desde el lado débil también podemos encontrar cómo Brooks está llegando al área y Evanilson iba a estar realizando un movimiento que se le iba a ver durante todo el partido. En vez de realizar movimientos profundos para estirar última línea, Evanilson siempre iba a ser ese atacante que se mantuviese un tanto, digamos, cercano a lo que es la altura del balón. ¿Para qué? Para tener la intención, tal como marcamos en esta zona, de recibir el balón. Estos delanteros, estos dos que están acá, iban a terminar estirando a la última línea y Evanilson hasta cierto punto iniciando la carrera para luego parar, desmarcarse un tanto, temporizando, recibiendo en la frontal del área y terminar chutando. Jugada clave, un tips a nivel individual, un fundamento que al final terminaba dominando muchísimo el delantero brasileño. Acá, tal como indica la acción, nuevamente el pressing, terminamos bloqueando dicho lado, termina Van de Ven nuevamente en una posición incómoda y se estará generando nuevamente el pressing. En esta situación, como podemos ver, el central gana el duelo sobre Richarlison y se genera este vacío en esta zona. Semenyo, como pueden ver, iba a terminar teniendo todo ese espacio, iba a terminar teniendo todo ese tiempo para recibir esa segunda bola. Una vez recibía el segundo balón, esa segunda jugada, el lateral izquierdo nuevamente iba a lanzar la carrera hasta el fondo. ¿Con qué objetivo? Terminar hundiendo a los rivales, tener una pieza extra o una pieza más a la hora de atacar el área rival y sobre todo, bueno, verticalizar en los ataques. Sin duda, esta iba a ser una de las claves. Una vez recuperábamos, llevar el balón hacia el sector izquierdo con Semenyo, Senesi y comenzar a verticalizar. Como pueden ver, pese a que Semenyo no va a conectar con su lateral izquierdo, la carrera que termina realizando permite también que Semenyo cuente con ese, digamos, un poco de espacio, pudiéramos decir, para conectar acá con los jugadores en el otro sector. Como pueden ver también nuevamente en esta acción, el lateral derecho va a realizar el overlap. Y es algo que caracteriza muchísimo a los dirigidos por Andoni Iraola. Esa, pudiéramos decir, capacidad de sus laterales de ir alto, de repetir esfuerzos. Semenyo iba a terminar cabeceando dicho balón, iba a terminar generando peligro en dicha zona. Acá nuevamente pudiéramos ver otra acción del pressing, tal como indica. Una vez recibe Senesi, quien iba a estar de maravillas en la fase con balón, iba a terminar encontrando a un Semenyo que al detectar el espacio se desmarca por dicho sector para recibir dicho pase directo. Lateral izquierdo termina yendo profundo y Pedro Porro hasta cierto punto duda, porque va sobre él, pero no va con toda la determinación para terminar haciéndose con la bola y a la vez termina desprotegiendo ese sector exterior desde el cual el lateral izquierdo de los dirigidos por Iraola va a recibir y va a tener la opción de el Bournemouth de estar con 3 jugadores atacando el área, 1, 2, 3 frente a 3 defensores del Spurs. Tampoco esta acción terminó en gol, pero se terminaba generando muchísimo peligro, se le terminaba metiendo el miedo en el cuerpo a los jugadores dirigidos por Thomas Frank y el Bournemouth cada vez se sentía mucho mejor en un partido en el cual iba ganando 1-0 desde el inicio. En esta acción veremos nuevamente a Semenyo, pero en esta ocasión será en un momento más relacionado con lo que es la progresión del juego. Y estaremos viendo la, digamos, relación, la pequeña sociedad que se iba a terminar dando entre Senesi, Semenyo y el lateral izquierdo nuevamente. Acá este espacio nuevamente se termina generando, nuevamente termina siendo clave.
Y el lateral izquierdo lanza nuevamente en profundidad. Semenyo viene a recibir y una vez recibe es capaz de encontrar a su lateral, quien nuevamente intentará enviar un centro al área. Como pueden ver, el Bournemouth terminaba llegando en muchísimas ocasiones a área rival, atacando con sus dos delanteros, con el mediapunta y que en muchas ocasiones también con el interior desde el lado débil. Ya hablamos de los momentos de presión del Bournemouth frente a los Spurs. Estuvimos también sobre todo viendo muchas situaciones con el Bournemouth ya organizado en esa presión en 4-4-2 en rombo, también con el Bournemouth realizando dichas presiones ante los inicios estáticos del rival. Pudimos ver también cómo intentaban transicionar, sobre todo con la figura de Semenyo, para lograr dichas progresiones, con los laterales yendo alto, sobre todo por el sector izquierdo, la incorporación de muchísimos jugadores, al atacar el área. Pero seguro muchos se preguntarán, seguramente durante todo el partido los dirigidos por Iraola no pudieron estar en ese 4-4-2 en rombo que tan bien dominan. Y es lógico, no pudieron estar todo el tiempo así. En algunas situaciones del partido, tal como le estaremos indicando, el equipo se encontraba en un 4-4-2. Y ahora estaremos analizando qué estímulos terminaban hasta cierto punto referenciando para ir desde ese 4-4-2 hacia un 4-4-2 en rombo. Acá, como pueden ver, el equipo está organizado, Semenyo por este sector, Brooks en el otro y los dos mediocampistas, uno cerquita del otro, mientras Evanilson y Tavernier se encuentran gestionando en estas zonas, en esa línea de atacantes. Una vez se recibe en sector central y recibe el Cuti Romero, a los jugadores de Iraola también entender que el Cuti Romero, a diferencia de Van de Ven, cuenta con muchísimas mejores capacidades para salir con la bola, de neutralizar las presiones rivales, de lograr progresar, y iban a terminar evitando en todo momento que el Cuti Romero fuese determinante desde los pases. Aquí es Palhinha el jugador que se encuentra en esta segunda altura, mientras Rodrigo Bentancur se encuentra incrustado en la primera línea. Entonces el jugador, el mediapunta del Bournemouth, va a determinar un salto sobre Palhinha, porque el objetivo es que Palhinha no termine recibiendo, no se termine girando. Los jugadores de los Spurs no iban a tener chances ninguno de girarse, no iban a tener chances ninguno de intentar girar el balón hacia otros sectores, iban a tratar de jugar de espalda. Y es que muchísimas de las recepciones de atacantes, mediocampistas e incluso de Van de Ven y los laterales se iban a terminar dando con posiciones corporales totalmente incómodas, estando de espalda, estando sin tener un campo visual desde el cual poder referenciar a jugadores cercanos, jugadores intermedios o jugadores alejados. La precisión en el timing sobre los saltos, la capacidad de dichos saltos, las trayectorias fueron vitales durante todo el partido. Ya podemos ver cómo de ese 4-4-2 pasan a un 4-4-2 en rombo. Como pueden ver acá, se gestiona nuevamente que no se puede enviar el balón dentro y Van de Ven sí cuenta con espacio. Podemos estar incluso marcándolo ahora acá. Van de Ven cuenta con todo este espacio y el sector central y el sector de Cuti Romero sí se encuentra siendo muy bien gestionado por los jugadores dirigidos por Iraola. Tal como indica acá, seguimos estando en dicho rombo, pero luego, una vez el balón ya regresa, el equipo se vuelve a organizar nuevamente en un 4-4-2. ¿Por qué? Porque no existe ninguna referencia en estas zonas centrales. Hay tres jugadores en primera línea y se hace más complicado, tener este jugador acá que hasta cierto punto termine quedando en tierra de nadie, con estos dos jugadores pudiendo recibir en sus costados. Ya para terminar este análisis estaremos analizando la situación del gol, porque también dejó riquezas tácticas bastante interesantes, puntos que iban a ser determinantes también durante todo el juego. El gol terminó condicionando, y es que es un gol que se da tempranero, cercano al minuto 4 del partido, un gol que iba a cambiar las dinámicas, que iba a permitir que este plan del Bournemouth terminase siendo muchísimo más, con el cuchillo entre los dientes, muchísimo más agresivo. Y el Tottenham Hotspur no iba a encontrar en ningún momento del partido un momento en el cual se sintiese dominador, en el cual se sintiese cómodo dentro de la cancha. Como pueden ver acá, el balón se encuentra en primera altura con el central, mientras que Tyler Adams se encuentra acá cercano con el otro mediocampista y existen 4 jugadores fijando a última línea. Acá están 4 jugadores fijando en última línea rival
Y marcamos la posición de los laterales, porque el lateral derecho iba a estar un tanto más bajo, mientras que el lateral por el sector izquierdo iba a estar más profundo. Una vez Senesi recibe, quien estuvo muy bien en esta fase con balón durante todo el encuentro, intenta enviar el balón largo hacia un Semenyo que termina estirando. Si se fijan en la imagen, estamos marcando la distancia de relación entre el Cuti Romero y Evanilson. ¿Por qué? Una vez que Evanilson, el delantero brasileño, lee la acción, ve que Senesi va a enviar dicho balón sobre Semenyo, comienza a separarse un tanto de su par. Pequeños pasos que ya hacen dudar al Cuti Romero sobre si perseguirlo, sobre no. Como existe el balón un tanto descubierto en esta zona, o con Senesi ya armando lo que es la acción del envío, el Cuti Romero no va a emparejarse, no va a perseguir, no va a estar cerca de Evanilson, sino más bien que va a estar más atento al duelo, si el balón va hacia dicha zona, si el balón termina superando a su compañero más cercano, va a estar más, digamos, cumpliendo con estos fundamentos de línea, estar más preocupado por lo que es la defensa de la profundidad. Evanilson se prepara para ganar esa segunda acción, va justo al lugar de recogida y una vez recoge dicha acción, envía un pase hacia Semenyo nuevamente. Acá el lateral izquierdo intenta realizar un desmarque hacia esta zona que queda liberada. Me gusta marcar esta zona y es que quien vio el análisis que estuvimos realizando sobre la final de la Supercopa entre Tottenham Hotspur y el Paris Saint-Germain podrá darse cuenta que las claves de los ataques parisinos estuvieron sobre todo dándose cuando desde el ataque posicional lograban atacar estos intervalos que se terminaba produciendo entre lateral y central. ¿Por qué? Y es que justo el Tottenham Hotspur busca en todas las situaciones que sus centrales no salgan del área, que estén preparados para ese centro lateral. Y en muchas ocasiones los mediocampistas no son capaces de dominar dichas distancias que se dan en ese intervalo. Y justo los parisinos lograron realizar 3-4 acciones de peligro, incluso la acción del gol del Gane viene por ahí, una acción de otro de los goles también nace en una situación parecida, y este no iba a ser la excepción. El gol del Bournemouth iba a darse en una situación parecida, nuevamente intentando atacar ese intervalo. Como pueden ver, el jugador, el lateral del Bournemouth, intenta realizar ese desmarque, el balón no le llega, regresa y vuelve a realizar otro desmarque, pero en esta ocasión a la espalda del jugador que está siendo referenciado, que está siendo fijado por balón. Es decir, intenta realizar un desmarque, el balón no le llega, regresa y vuelve a realizar otro desmarque. Las intenciones están siendo totalmente claras, pero si se fijan, aquí está llegando otro compañero para hacerse con la bola, marcando línea de pase desde pico de área. Una vez recibe dicho balón, se encuentran con Senesi. Palhinha, quien estaba, digamos, un poco defendiendo dicha zona, va a estar referenciando balón, va a salirse de la zona, va a caminar hacia adelante y se va a generar nuevamente este espacio. A diferencia de ahorita en el que Palhinha se encontraba un poco más hundido, tenía mayor capacidad de reacción en caso de que existiese un pase. Ahora, al estar dando esos pasos hacia adelante, termina referenciando en todo momento balón y se preocupa un tanto de lo que pueda suceder a su espalda. El Cuti Romero, como pueden ver acá, tiene un perfil corporal que le permite ver dicho balón, intentar defender el intervalo. Pero si se fijan, Van de Ven en esta acción y Spencer, quien no aparece en pantalla, se encuentra muchísimo más hundido. Es decir, la línea está totalmente rota, no existe un comportamiento de línea para el cual terminar generando el fuera de juego. Y Evanilson, el delantero brasileño, va a estar muy ágil en esta decisión. Se va a colocar en la espalda de un Cuti Romero, que es el primer central en esta acción, muy importante esto. Cuti Romero es el primer central en esta situación. Evanilson se coloca en su espalda y lanza un desmarque que le permite recibir el balón justo por ese intervalo lateral central. Una vez lo recibe, lo demás es historia. El control le permite quedar diagonal frente al arco y terminar chutando para generar el gol. Así que todo lo que termina sucediendo en un partido de fútbol, hay muchísimo de azar, hay muchísimo de creatividad, hay muchísimo de improvisación, pero también hay muchísimo de trabajo detrás. Estas acciones fueron trabajadas, estas acciones sin duda también fueron leídas por el departamento, digamos, de videoanálisis, por el propio Andoni Iraola, y se sabía que en este tipo de situaciones
el Tottenham ha terminado sufriendo, al menos en este inicio de temporada. Y se iban a dedicar en todo momento desde el pressing, en la lectura de juego del plan de partido de Iraola, que fue totalmente vital. Terminó destrozando, tal como indica el título, a Thomas Frank desde la pizarra. También luego de las transiciones y también desde esos ataques ya, en las pocas ocasiones que se terminaron dando, pero esos ataques en cancha contraria. Bueno amigos, hasta acá el análisis del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora solamente me queda realizarles la invitación para que se suscriban a nuestro canal, para que dejen su like y dejen sus comentarios. ¿Crees que este Bournemouth de Andoni Iraola será capaz de colarse por, digamos, un puesto europeo? ¿O crees que será capaz de hacerse con alguna de las copas, tal como el año pasado realizó el Crystal Palace? Me gustaría también que lo dejasen en los comentarios. Un fuerte abrazo.